Prepararnos para lo bueno y no para lo malo. Prepararnos para la bendición y no para la maldición. Prepararnos para la victoria y no para la derrota. Esta es la serie etapa a etapa. Lectura devocional de la Biblia en un año. Corresponde hoy a la meditación del día 4 de abril. Yo soy el pastor Rafael Pola y me da gusto que me permitas compartir contigo la lectura de la palabra cada día. Dios ha sido bueno, Dios es bueno y Dios nos tiene todavía lo mejor. Dios ha sido bueno, es un testimonio de nuestra historia personal y de nuestra historia eclesiástica. Cada familia espiritual encuentra claras huellas de cómo Dios ha sido bueno a cada paso. También encuentra formas de dar testimonio en el presente de que Dios ha sido bueno y Dios lo es también hoy en nuestra propia vida. Es una enorme bendición y confiamos en que viene lo mejor. Israel sabe que el siguiente paso para ellos es sin duda lo mejor, pero lo mejor entraña desafíos, entraña retos, entraña organización y entraña espíritu de conquista y de lucha. Tal vez ese sea el pequeño detalle que en tu vida ha hecho la diferencia entre una gran bendición, una bendición o simplemente a irla llevando. El espíritu de un pueblo hace la diferencia y así se testifica sin duda en la historia de Israel y en nuestras propias historias personales. Continuemos hoy entonces con nuestra lectura del libro del Deuteronomio, con el Evangelio según San Lucas, un salmo y algunos versos del libro de Proverbios. Espero que sigas fielmente, con disciplina, leyendo cada día la palabra de nuestro Dios. Continúa este discurso preparatorio para entrar en la tierra de bendición. Hay una serie de principios prácticos que el Señor le da a Moisés respecto a las ofrendas de primicias. Me parece hermoso que en el corazón de la fe de este pueblo la ofrenda sea tan importante. Hemos leído prácticamente día a día, vez tras vez, ofrenda, 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 primicias, ofrendas voluntarias, ofrendas de un tipo, ofrendas de otro tipo. Algo el Señor sabe que pasa en nuestro corazón cuando somos un pueblo que sabe ofrendar. Y en nuestros cultos, en nuestras celebraciones dominicales o de cualquier día de la semana, suele la ofrenda por ahí quedarse a veces rezagada, como que es el momento en que aprovecho para salir al baño, sin olvidarme que es tal vez el momento en el que algo haces tú por el Señor. La palabra ha hablado, el que ha hablado, ahora hay que responderle. Y la respuesta es la ofrenda. Así que ahí está la ofrenda.
Pero junto con la ofrenda, el Señor le dijo a Moisés que deberían hacer una declaración larga, una, una remembranza de lo que ha sido su trayectoria. Y podríamos nosotros hacer un paralelismo y pensar que ahora que tendremos una ofrenda especial por 25 años de Jezreel, es oportuno que cada uno de los que somos oferantes u ofrendantes haga memoria de lo que Dios ha sido en su trayectoria de 25 años. Paso a paso, momento tras momento, momentos arriba, momentos abajo, momentos en los que parece que nada se mueve, de estancamiento, momentos de silencio, momentos de gozo, pero ahí el Señor va dejando su huella en cada momento. También el Señor le dice a Moisés que el pueblo debía celebrar cada 3 años un diezmo especial, y así lo prepara. Y en este diezmo especial habría de tener un lugar muy particular la tribu de Leví, los levitas, que están dedicados a ayudar en el templo. Hermoso cuando alguien no sabe qué don tiene, y uno puede preguntarle, hermano, ¿qué don espiritual le dio el Señor para servirlo? Y dice, creo que el don de ayuda. Nos suena un don tan general, tan poco detallado, tan poco específico, que requiere muy poco de preparación previa, que nos resulta muy sencillo decir, yo tengo el don de ayuda, o sea, pónganme donde sea, yo puedo hacer algo para el Señor. Y es muy cierto, todos podemos tener y tenemos el don de ayuda. Aquí no se requiere demasiado para poder extender la mano y decir, aquí está, cuentas conmigo, te mover una banca, hay que limpiar un instrumento, hay que traer una escoba, hay que usar un trapito, hay que ponerle limpiador, hay que agenciar una ayuda en la cocina, hay que preparar la barra del café, y estoy dispuesto para ayudar. Así que aquí están los levitas. Pero cuando alguien ayuda, pues hay que cuidarlo. Hay que tener cuidado de quien ayuda. Conversaba yo con alguien en estos días de mi tarea pastoral consiste un poco o mucho en eso, cuidarte. Cuidarte de ti mismo, cuidarte de los demás, cuidarte de las lenguas de los que buscan oportunidad para difamar, para hacer daño, para ofender, para descalificar. Y si nos cuidamos unos a los otros, qué hermosa bendición en nuestra familia espiritual cuando se hace más necesario cuidarnos en 2 momentos. Cuando alguien está lastimado, hay que cuidarlo. Tiene un resfrío, tiene una pulmonía y nos agenciamos una cobijita, un suéter, una chamarra, un tecito. Déjame cuidarte. Así es en la iglesia, déjame cuidarte. Necesitas que yo te cuide, que el Señor nos mantenga lejos de hacer daño, y menos cuando alguien está en condiciones desfavorables. Así que hay que cuidarnos cuando alguien se enferma o cuando alguien está en peligro. Y a veces el peligro viene de nosotros mismos, porque nos encanta hacernos zancadillas. Y ahí vamos, pero otra vez redonditos, a darnos un panzazo por ahí, y nos levantamos con la cara toda lastimada. Me acuerdo que Andrés, mi hijo, cuando era pequeñito, andaba corriendo de aquí para allá y de repente metía su pie, caminaba y metía sus pies, entonces se caía muy fácilmente. Así que Andrés generalmente andaba con toda la frente raspada, porque se daba sus buenos golpes. Había que cuidarlo. Y a veces los papás no somos tan diestros en saber cuidar a nuestros pequeñines, pero así nos pasaba en aquellos años. Y le dice el Señor a Moisés, asegúrense de que una vez que entren, obedezcan en todo. Si quieres ganar, sigue el libro de jugadas. Ha sido un libro muy trabajado, muy estudiado, muy bien elaborado. Hay que observar la jugada que corresponde, si es ofensiva, si es defensiva, si es un pase, si es una carrera, si será un pase lateral, si tendremos incluso que hacer un engaño. Sigue el libro de jugadas. Te va a llevar
notar en tu vida. También el Señor le dice a Moisés que cuando entren a Canaán, edifiquen un altar. Pero el Señor no quiere que lo hagan con algún tipo de trabajo humano para darle forma a la piedra, no, así tal cual. Como se encuentra en la piedra, solamente pónganle yeso o cal y levanten un altar, es un memorial de lo que Dios ha sido para nosotros. Y también llegamos a un momento final en Deuteronomio 27, cuando el Señor establece en este pacto, en ese, digamos, para usar un símil, en ese contrato que se establece entre el pueblo y Dios, hay beneficios, pero también hay sanciones. Las sanciones en el pacto del Sinaí se llaman maldiciones. Todo aquel que no cumple el pacto, que no cumple la ley, es objeto de una maldición. Y se enlistan los casos en los que hay motivo de maldición. Muchos de ellos son tan detallados y tan interesantes como, dice una maldición: maldito aquel que le haga que a un ciego se extravíe en su camino. ¿Qué cosas? Lo que hay en el corazón de Dios. Recibe una maldición aquel que se atreve a hacer que un ciego se extravíe en su camino. Entonces las maldiciones son para aquellos que han infringido la ley. Llegamos al pasaje de Lucas y Lucas capítulo 10 hasta el 11:13. Es un pasaje tan conocido, pero que siempre nos bendice mucho. Yo no sé con quién te identificas, con Marta o con María, pero una es la industriosa, la hiperactiva, la que está llena de energía, no para, y entonces puede perderse momentos importantes que requieren hacer un alto, atender, disponer nuestros oídos, nuestros corazones para escuchar al Maestro. Pero también hay momentos en que ya es suficiente, hay que ponerse de pie y hay que darle duro. Así que no tengas el síndrome de Marta ni el síndrome de María, aunque el Señor bendice a María especialmente, pero también no se peca solamente por defecto, también se peca por exceso. Jesús también le enseña a orar a sus discípulos y nos da el Padre Nuestro. Yo tengo un librito que se llama La oración que cambia tu vida, que está justamente escrito a partir del Padre Nuestro. Si tienes interés en tenerlo, obtenerlo, no lo conoces, no lo has leído, no lo has obtenido, lo encuentras muy fácilmente en la página de Mercado Libre. Si le pones el título, te aparece sin problema. La oración que cambia tu vida. En Mercado Libre. Y es más, cuesta súper barato, porque lo que queremos es que sea de bendición para alguna persona. Pero Jesús continúa sobre la oración enseñando, y creo que es importante que nosotros aprendamos sobre la oración. No solamente oremos, sino que aprendamos sobre la oración, sepamos cómo orar con el Padre Nuestro, y la actitud clave, que lo podemos resumir en una palabra: la constancia. La clave está en pedir, porque se nos va a dar, y tocar, porque se nos va a abrir. Así que hay que ser constantes en la oración. No lo dejemos pasar. Es palabra del Señor. Y llegamos al Salmo 76, versos 1 al 12. Un hermoso salmo también. Como siempre, pero yo entresaco algunos versos del Salmo que me parecen que vale la pena regresar a ellos. Sigue siendo un salmo de Asaf, este músico principal, como el líder del templo, y también se indica que este salmo se puede acompañar con guitarras de esos tiempos, que son instrumentos de cuerda. Dice el salmo: el Señor se levanta para juzgar a los malos y rescatar a los oprimidos de la tierra. Otra vez, es tan consonante, tan permanente el interés de Dios por aquellos que están en condición desfavorable. Leíamos en el texto de Deuteronomio: huérfanos, extranjeros, viudas, pobres. Es la preocupación de Dios. Y en el Salmo 76, los oprimidos de la tierra. Al Señor le encanta que hagamos votos, que le hagamos promesas, pero siempre nos pide
que los cumplamos. Y que al cumplir, llevemos un tributo. Y mira la expresión que usa el salmista para referirse a Dios, al temible. Algunas descripciones de Dios con el tiempo se convirtieron en prácticamente nombres. Por eso es que hay muchas series de predicaciones que hablan de los nombres de Dios. En realidad, el nombre de Dios es uno, el que el Señor le dio a Moisés en el monte Sinaí, justamente el pacto sinaítico. Yo soy el que soy, que estrictamente hablando ni siquiera acaba siendo un nombre. El Yahvé o el Señor, como se traduce al español. Pero el pueblo de Dios solía convertir las descripciones de Dios como nombres, y así es el caso de el temible. Lleven tributo al temible. Ya tendremos alguna ocasión, oportunidad de que yo también encuentre tiempo y capacidad, inteligencia para poder hablar de todo lo que significa el temor de Dios en la fe de Israel. Es algo tan importante, el temor de Dios, el temible, que en algún momento tendremos oportunidad de pensar y reflexionar sobre ello, pensando en nuestra propia vida. Bueno, también hablaba yo con alguien en estos días y me decía que había descubierto que una de sus características principales es la necedad, ser muy aferrado, ser muy obstinado. Y me decía, pastor, ¿puede ser esto positivo o negativo? Y dice Proverbios que hay un aspecto negativo. El aspecto negativo es que el necio piensa que siempre su camino es el correcto. Él no se equivoca. Como el chiste del borrachito que ve en el viaducto y que escucha por el radio, mucho cuidado que hay una persona que va manejando en el viaducto en sentido contrario, y dice el borrachito, uno, todos, pensando que todos vienen en sentido contrario, y nada más él es el que va en sentido correcto. Así, perdonen el chiste, pero creo que me recordé de él. Y también otra forma en que describe Proverbios un defecto del necio es que es enojón, como se pierde los estribos porque no se sale con la suya, entonces es un defecto del necio. Pero los sabios, en esta forma antitética de estos proverbios, dice el autor, el sabio escucha y mantiene la calma. Fíjense, pensando que nada más yo sé, pero el sabio escucha. Estoy dispuesto a escuchar. Qué difícil es en este contexto escuchar a unos y a otros. Tal vez sea la carencia más grande que tenemos hoy. Y déjenme hacer una aplicación pastoral aquí. Estamos en épocas de mucha turbulencia y de mucho ofuscación. Las campañas políticas se prestan a que haya posiciones muy extremas, algunas incluso de mucho fanatismo, porque la política, como otras cosas, van más allá del entendimiento, tocan más bien acá, tienen que ver con nuestros sentimientos, con nuestra cultura. Y entonces, pues no hay mucho espacio para que podamos usar nuestra cabecita. Pero eso nos hace a que no escuchemos la posición del otro. Y generalmente nos gusta encontrar personas que piensen como yo, en las redes sociales, en YouTube, en Twitter, en el Facebook. Como las redes sociales saben cuáles son mis gustos porque me estudian muy bien, entonces el algoritmo me manda un montón de videos y de audios que corresponden con lo que yo pienso, creo y soy. Así que no son más que reforzamientos para mi propia postura. Y cuando por alguna razón me encuentro un vocero de los contrarios, se me revuelve el estómago, no estoy dispuesto ni a escucharlo 15 segundos. Pero hay algunas mesas de debate que conviene que ustedes las escuchen, porque son representantes expertos sobre la justicia, sobre los sistemas de salud, sobre la educación, y los candidatos no se presentan y no tengan mucha expectativa para los debates presidenciales. Ahí la idea es simplemente ganar una controversia. Pero cuando escuchamos las mesas de expertos, uno puede tener mucho más información sensata.
y contrastar posiciones y escuchar cosas más sesudas, más pensadas, más trabajadas. Y tú puedes confirmar que no estás de acuerdo con algo o que estás de acuerdo con algo. Que sobre todas las cosas no seamos necios y sepamos escuchar. Y sepamos, aunque sea muy difícil, mantener la calma. ¿Cómo ven? Como que el Señor nos conoce, ¿verdad? Y sabe lo que necesitamos en nuestra vida como consejo de la palabra de Dios. Me parece fabuloso cómo el Señor nos habla. Estamos ya a unos días, 3 días nada más, para que tengamos este gran domingo, 7 de abril, 25 aniversario de Jezreel. Espero que ya tengas lista tu ofrenda de victoria, un gran regalo. Ya empezaron a llegar algunas ofrendas generosas de quienes tienen en su corazón el deseo de bendecir a Jezreel. Nos da mucho gusto recibir también con humildad los regalos que otros nos dan. Gracias a Dios. Tendremos pastel porque hubo un donativo especialmente para el pastel. Así que muchas gracias porque lo vamos a disfrutar muchísimo y lo vamos a compartir con nuestras iglesias hermanas que quieran hacer presencia entre nosotros el próximo domingo. Y también el domingo, solo que en el culto de las 10, empezamos la nueva serie de mensajes, Un bálsamo para el alma. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido este año? ¿Cómo te sientes hoy? Hay que gestionar nuestros sentimientos, hay que trabajar con ellos. No hay que dejar que el corazón nos gane cuando nos lleva a la depresión, a la tristeza. Pero hay que decirle sí cuando nos llena de entusiasmo y nos energiza el corazón y la vida y vemos que el sol ya salió y que hay un nuevo día y que el Señor se levanta como un sol de justicia sobre nuestra vida. Ayer, miércoles, pudimos orar juntos y nos gozamos cuando Dios nos da la oportunidad de orar. Y Él nos habló también. ¿Cómo nos habló? Cuando hablamos de el no temer al enemigo. No temer al enemigo. Recuerda la enseñanza. Más importante que el enemigo, más importante que tu propia autoestima, es la fe en el poder de Dios. Por eso no tememos, por fe en el poder del Señor. Mañana nos encontramos a la hora en que tú dispongas y en la red en la que tú te puedas encontrar con la meditación.